Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Corina Mullen. Es un caso resuelto para todos aquellos que lo estén esperando y de hecho se resolvió hace relativamente poco, después de unos 20 años de no tener respuesta. Les advierto que es uno de esos casos que causa mucha impotencia, así que estén preparados. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Corina Lynn Mullen, nacida el 1 de septiembre de 1967 en Kirkwood, Missouri, Estados Unidos. Era hija de Claude y Patricia Mullen, hermana de Dina, Heather y Donnie Mullen. Creció junto con su familia en una pequeña granja. Para el momento de los hechos, además, era madre de Stephanie N. Mullen. Es por esta razón, porque tenía una hija y buscaba mejores oportunidades, que a sus 20 años, siendo madre soltera, decide irse a Central City. No se confundan con el nombre, en realidad era un pueblo relativamente chico, de estos donde todos se saludaban y se conocían, aunque sea de nombre. Tenía tan solo 5.000 habitantes en ese momento. Corina tenía un apodo por el cual la mayoría de la gente se refería a ella. Este apodo era Rennie, apodo que también tenía en la patente de su auto, un Chevrolet Pontiac de 1977. Muchos la reconocían con ese nombre. Era una mujer muy amistosa, pero, al parecer, tenía algunos secretos. Corina estaba trabajando para la estación de policía local, limpiaba y ayudaba con algunas tareas pequeñas, aunque esperaba en un futuro poder estudiar medicina. Ella se había mudado ahí para cambiar un poco, para mejorar su situación. Había conseguido un departamento compartido con una chica un año mayor que ella, que también era madre soltera. Esta chica se llamaba Angela Smith. Tenían varias cosas en común y con los 6 meses que pasaron juntas en ese departamento, se volvieron muy cercanas. Por alguna razón, no explicando del todo el por qué, aunque la familia tenía una idea de lo que estaba pasando, Corina decidió, después de esos 6 meses, volver a casa de sus padres. No quería quedarse más en Central City y quería mudarse lo antes posible. Era octubre de 1987. Corina había arreglado todo. Sus cosas estaban en la puerta del departamento y lo único que faltaba sería llevarlas al auto para terminar de empacar. Su hija ya estaba en la casa de su familia, así que no había de qué preocuparse. Pero ese día, Corina desapareció. La mejor decisión que pudo haber tomado antes de esto fue alejar a su hija de la escena en la que pronto se encontraría. Así pasamos al día de los hechos. Era el 2 de octubre de 1987. Todo estaba listo para terminar la mudanza, pero Corina había desaparecido. Sin embargo, su muy distintivo auto, el que tenía la patente con su apodo, no. En un garage municipal de Central City se encontraba el vehículo. Cerca de él había un olor feo y se podía ver cómo salía un líquido rojo del maletero. Llamados por la gente preocupada de alrededor, la policía llegó para examinarlo. El oficial Billy Fields estaba a cargo de la investigación en ese momento. Dentro del maletero de este auto se encontraba el cuerpo de Corina Mullen, cortado. Alrededor del auto no había marcas que dieran a entender que el crimen se había llevado a cabo ahí. Alguien tuvo que haberle hecho esto afuera y dejarla dentro del vehículo a propósito. Lo siguiente a investigar entonces era el departamento de la víctima para comprobar qué es lo que le había pasado antes de desaparecer. Dentro del departamento, en el cuarto de Corina, el cual era contiguo al de su compañera, separado por una pared bastante fina, había otra escena que contaba un poco más de esta historia. La cama estaba cubierta de sangre, el piso también. Alrededor se habían encontrado el pantalón y los boxers de un hombre desconocido. Angela Smith, su compañera, no entendía lo que estaba pasando. Hacía apenas unas horas la había visto bien. De hecho, la había visto pasada la medianoche. Lo único que mencionaba
mencionó que le parecía extraño era que por la mañana había visto un poco de sangre en el departamento y en la puerta principal. El día anterior, es decir, el 1 de ese mes, habían decidido junto con Corina salir a un bar, ya que sus hijos estaban al cuidado de otras personas. En el caso de Corina, los padres de ella estaban al cuidado de su hija, y en el caso de Ángela, el padre de su hijo estaba cuidándolo. Con este tiempo libre deciden salir juntas a tomar algo. Además, Corina estaba a punto de volver con su familia. La noche no fue demasiado larga. A las 11:30 ya estaban en el departamento otra vez e hicieron lo que solían hacer cuando estaban juntas: mirar la televisión un rato. Según Ángela, poco tiempo después se fue a dormir a su habitación como si nada. No parecía haber nada de qué preocuparse y no escuchó nada del otro lado. Lo cual es raro teniendo en cuenta que las paredes eran bastante finas. Según se dice, en este caso las paredes eran tan delgadas que se podía escuchar a la otra persona al otro lado. Esa noche entonces, según ella, no debió haber pasado nada en el departamento, ya que habría escuchado una conmoción así de grande. El tema es que sí pasó algo esa noche. Algo muy violento, aparte. La teoría, sin embargo, basándose en lo que dijo la compañera de departamento, sería que Corina se habría ido por su voluntad o llevada por otras personas lejos de la vivienda. Lo cual no explicaba, aún así, por qué el cuarto estaba todo lleno de sangre y parecía que era la escena donde todo había ocurrido. Lo raro de todo esto es que los vecinos, al ser interrogados por el oficial de policía encargado del caso, dijeron que no habían escuchado nada tampoco. Algunos residentes del pueblo dijeron haber visto el auto de Corina y dentro ella, esperando afuera de un restaurante a eso de las 11:30 p.m. 2 horas después, un par de mujeres vio el auto de Corina pasar cerca suyo. Sin embargo, no la vieron a ella dentro, sino un hombre conduciendo. Como dije antes, este era un pueblo bastante chico, así que ellas pudieron reconocer a esta persona. Era un hombre de unos 19 años, residente también del lugar, llamado Jimmy Springer. Lo curioso y algo que parecía obvio en ese momento era la relación que Corina tenía con este joven. Jimmy era su novio y habían estado juntos los últimos 6 meses de su vida. Pero su relación no era la mejor, y él no pintaba como un buen novio para nada. Las peleas eran constantes y su comportamiento había dejado a los padres de Corina muy preocupados más de una vez. Una de las ocasiones que su familia recuerda bien es cuando Corina llegó a la casa familiar llorando y con la cara completamente roja. Ella explicó que Jimmy había tomado una toalla y le había refregado la cara para sacarle el maquillaje que llevaba puesto. Justamente esta fue una de las razones por las cuales Corina había decidido volver a la casa con sus padres. Sin embargo, no explicaba por qué estaba tan apurada, por eso ellos pensaban que él tenía algo que ver con el crimen, que tal vez era extremadamente violento, mucho más de lo que les había mostrado antes. Según Ángela, y siguiendo un poco con lo que pasó aquella noche, Corina le había dicho que dejara la puerta abierta por si Jimmy Springer quería entrar más tarde y conversar un rato. La primera teoría entonces era directamente que Jimmy tenía algo que ver. Era su novio, se peleaban todo el tiempo, ella estaba a punto de irse, habían dejado la puerta abierta para que él entrara y se lo había visto en el auto de Corina esa noche. Todo parecía encajar. La investigación entonces continuó con Jimmy. Le querían preguntar dónde había estado la noche del asesinato. Él respondió que no había visto a Corina en toda esa noche, que estuvo con sus amigos, que había ido a tomar algo y que a las 11 p.m. estaba volviendo a la casa de Dale Duncan, uno de ellos. Admitió que luego de volver de la salida con sus amigos, fue al departamento de Corina a ver cómo estaba. Él suponía que enojada debido a que se habían peleado porque Corina saldría con sus amigas esa noche. Así que una vez en el departamento, notó que la puerta estaba abierta, lo que coincide con lo que dijo la compañera de Corina. Pero una vez que entró y fue hacia la habitación de su novia, se dio cuenta de que esa puerta estaba trabada y que no podía entrar. Vio 2 pequeñas marcas de sangre en la puerta de Corina, pero no pensó que fuese algo especial. De hecho, creía que seguiría estando afuera con sus amigas, así que tomó el auto y se fue. A todo esto sostuvo que estaba usando su auto, su propio auto, no el de Corina como lo habían visto las chicas. Dice que después de esto la buscó por un poco menos de media hora en el centro del pueblo o en lugares en los que podría haber estado,
pero que no la encontró. Así que después de eso se fue a dormir a la casa de su amigo Dale y que pasó el resto de la noche ahí. A la policía le parecía un poco rara la historia y no cambiaba la visión que tenían con respecto a que él podía ser el culpable, tal vez impulsado por su comportamiento previo hacia ella, por los celos, por el no querer dejarla salir con sus amigas, y además les parecía extraño que no le hubiese preocupado ni un poco el tema de la sangre, o que su cuarto estuviera cerrado pero la puerta principal no. La segunda vez que fue llamado a testificar, los investigadores terminaron con aún más sospechas. No les gustaba cómo se refería a la situación y parecía contradecirse levemente. Por otro lado, reafirmaba que había estado en el departamento esa noche. Este hombre fue puesto en prisión por hurto. Había robado un monitor valuado en $3.000 de su trabajo. Esto lo llevó a un juicio en el cual se declaró culpable del robo. A su vez, lo habían acusado por el asesinato de Corina. De vuelta, todo parecía muy fácil, aunque la realidad es que no había muchas pruebas de que él fuese el culpable, o al menos el único. Uno diría que tal vez en otra situación podría pasar que no se dejasen muchas huellas atrás, pero en este caso tan brutal, es difícil creer que lo único que tendrían serían pruebas circunstanciales. No había mucha evidencia física. No se había testeado si hubo abuso sexual o no y el ADN de quien lo hubiera hecho. No se había testeado tampoco el ADN de Jimmy con lo que había en la escena. Él decía que nunca había entrado, entonces la cosa era fácil de probar. Solo debían sacar ADN del cuarto, especialmente del cuerpo o del maletero del auto y hacerlo coincidir con el de este chico. Pero no. Muchos de los exámenes nunca se hicieron. En 1998, Jimmy afirmó ante un jurado no ser culpable del asesinato de Corina. Dijo que no iba a confesar algo que no hizo, a pesar de haber sido presionado por la policía. La fiscalía llevó solamente testigos, entre ellos policías que habían estado en la escena o durante la investigación, y a las dos chicas que supuestamente lo habían visto en el auto de Corina esa noche. Los amigos de Jimmy dijeron que estuvo con ellos toda la noche excepto por ese momento en el que fue a buscar a Corina, que no había durado ni media hora, lo que sería muy poco como para cometer el crimen. En ese juicio fue declarado inocente, justamente por falta de pruebas y porque la fiscalía se había enfocado en hacer que pensaran en Jimmy como un delincuente en lugar de pensar en la situación real. Aunque la familia estaba decepcionada de que quien creían que era el atacante estuviera libre o al menos lo fuese a estar, pronto descubrirían que el caso de Corina no era tan simple. ¿Recuerdan lo que dijo la compañera de departamento? Que ella y Corina habían ido a tomar a un bar esa noche. Encima de esto afirmaba que su compañera había estado completamente borracha esa noche por la cantidad que había tomado. Resulta que el testeo hecho en la sangre de Corina daba que no tenía ni un poco de alcohol encima. Para peor, no había ni un solo testigo que pudiese afirmar que había estado en el bar mencionado esa noche. Por lo tanto, era una completa mentira. Claramente la amiga tenía que tener una razón muy buena para poder mentir de esta manera ante un caso como este. Pero hasta ese momento no se sabía por qué lo haría. Por otra parte, cuando el auto de Corina fue devuelto a sus padres, ellos pudieron ver qué había adentro y despejar dudas. Cuando lo examinaron notaron algo demasiado interesante como para no haber reportes al respecto. Debajo de uno de los asientos había un cuchillo lleno de sangre seca y pelo humano. La policía le dijo a los padres que podrían haberse confundido, podrían haber no notado el cuchillo, pero sabiendo que los padres lo encontraron apenas entraron al auto, sin esperanzas de hallar alguna cosa, hace creer que algo estarían ocultando aquellos que investigaron el auto para el caso. ¿Por qué no dieron con este cuchillo que estaba a tan fácil alcance? A partir de esto y la mala investigación, los Mullen deciden transferir el caso al departamento de policía de Kentucky en lugar de ser tratado por la policía de Central City. Lamentablemente el cuchillo no trajo pistas nuevas y por mucho tiempo no hubo nada que decir al respecto. A todo esto, cuando parecía que el caso había sido olvidado y Jimmy perdonado, él decía que le causaba mucho dolor saber lo que le había pasado a Corina, que no se imaginaba quién podía haberle hecho algo tan brutal e incluso daba su pésame a los padres, diciendo que lo sentía mucho y que tenía pesadillas al respecto. Para 1990 se había realizado un cambio de sheriff. Un nuevo jefe de policía prometió resolver el caso y darle un enfoque más serio que el anterior, razón por la que fue votado para el cargo. Este hombre desde el primer momento recibió amenazas por indagar en el caso de Corina. Le decían básicamente que lo iban a matar o le preguntaban cuánto amaba a su familia. Este hombre no se detuvo, sin embargo, sabía que si lo estaban amenazando de esa manera iba por buen camino.
Quería decir que había gente asustada de que pudiera descubrir algo. El FBI pudo tomar el caso por fin e investigar un poco más a fondo, especialmente el auto de la víctima. No solo había un cuchillo, sino que también se habían descubierto marcas de botas ensangrentadas que tampoco habían sido reportadas. ¿Por quién sabe qué razón? ¿Será que la policía del pueblito no quería dar a conocer estos detalles? A la vez, en 1992, cuando el FBI tomó el caso, el agente de policía Billy Fields, quien había sido el principal investigador del caso en un principio, se retiró a sus 49 años. También se dieron cuenta de que había algunas cosas que no estaban consideradas del todo por los previos informes, como por ejemplo que Central City era un pueblo pequeño, pero tenía un cartel que vendía sustancias. A la cabeza parecía encontrarse un hombre llamado Jeffrey Boyd, aunque también se hablaba de que la policía estaba involucrada. El día en el que comienza todo, es decir, el día previo a encontrar a Corina en el maletero, la policía recibió un llamado en el cual ella se quejaba de la actitud de Jeff Boyd. La estaba acosando. El pequeño detalle es que Boyd era conocido de su novio y de su compañera de departamento, lo cual sería razón suficiente como para que mintiera con respecto a lo que había pasado esa noche. A pesar de saber todo esto, no había una forma física todavía de conectarlos a los hechos de este caso, o al menos un testimonio completo de lo que había pasado. Había un testigo de la amenaza que había recibido Corina, pero el policía que tomó el testimonio concluyó que nada había pasado y que el testigo estaba mintiendo o malentendiendo la historia. Durante mucho tiempo el caso quedó congelado debido a la falta de pruebas o testimonios coherentes. Había conexiones y algunos sospechosos, pero nada concreto, hasta que llegó Samantha Robinson. Ella dio su versión de los hechos 20 años después. Dentro de todo, los adolescentes del pueblo se sentían bien estando solos de noche. A pesar de lo que más tarde pasaría con Corina, no solía haber crímenes así ahí. Hay dos versiones ligeramente diferentes. La primera versión dice que Samantha volvía de la casa de un amigo o amiga. Caminó por el centro de la ciudad y había llegado a la puerta de su casa cuando ocurre todo esto. La segunda versión dice que esto ocurre en la puerta de la casa de esta amistad con la que había estado esa noche. Como sea, Samantha tenía 16 años en ese momento y se encontraba sola. Se detuvo un coche patrulla de la policía frente suyo. Dos hombres salieron del auto y caminaron directamente hacia ella. La agarraron y la arrastraron al asiento trasero del auto, lo cual hizo por supuesto que Samantha estuviese aterrorizada. Uno de los hombres era enorme y musculoso. A este no lo reconocía, pero sí reconoció a la otra persona. Era Billy Fields, el jefe de policía del pueblo, el que más tarde estaría a cargo del caso de Corina. Los dos hombres condujeron a Samantha a una corta distancia y luego estacionaron el auto. Cuando la obligaron a salir, vio que estaba en Hillwood Village, el complejo donde Corina vivía. La obligaron a entrar a uno de los departamentos. En la casa estaba Corina Mullen, Angela Smith, su compañera, Jimmy Springer, su novio, un hombre que hasta ese momento nadie había tenido en cuenta, llamado Jimmy Kramer, y por supuesto Billy Fields. Fields comenzó a pelearse con Corina, aunque claramente Samantha no entendía por qué. Pudo más o menos destacar de la conversación que había de por medio un embarazo. Estaban peleando porque Samantha había dicho que estaba embarazada. De repente Fields toma a Corina y la lleva a la habitación, seguido de Jimmy Springer. El hombre que había ayudado a secuestrar a Samantha la empujó también para que entrara con ellos. Todos estaban gritando y Fields comenzó a golpear a Corina con una barra de metal, para después tirarla a la cama y abusar de ella. Una vez hecho eso, siguieron golpeándola y luego el otro secuestrador, hasta ese momento desconocido, junto con Jimmy Kramer, se unieron al abuso sexual. En tanto a Jimmy Springer, es decir, el novio de Corina en ese momento, según Samantha no quería participar e incluso en más de una ocasión intentó defenderla de los golpes y el abuso, hasta que lo obligaron a participar. Angela, sin embargo, no estaba presente en el cuarto. Samantha podía escucharla llorar desde la otra habitación, pero jamás interrumpió, es decir, en ningún momento entró a la otra habitación.
Después de todo, dudo que pudiera siquiera hacer algo. No creo que la hubiesen dejado huir del lugar. En todo caso, incluso si sabía lo que iba a pasar, o si fue parte del plan inicial del ataque, no importaba porque no la iban a dejar arrepentirse. Estaría entonces en la misma situación que Samantha. No tendría a quién acudir si quería denunciar lo que estaba pasando. Samantha también fue empujada a la cama igual que Corina y también fue abusada. Después de esto, Fields comenzó a cortar a Corina en la cama mientras Samantha intentaba gritar. Esto resultó en que Fields la estrangulara para que parara de hacer ruido. Samantha podía ver a Corina, pero no sabía si estaba viva o muerta. Solo vio cómo se la llevaban y la ponían en el maletero de su auto. Una vez hecho todo esto, obligan a Samantha a conducir el auto de Corina con ella en el maletero. Fields le dio instrucciones de a dónde ir y le dijo entre amenazas que si decía algo le iría muy mal. Finalmente dejó el auto en el garage donde más tarde sería encontrado, en Legion Drive. En este lugar estaban esperando los otros cómplices que habían llegado en otro auto. Samantha en ese momento, cuando todos estaban prestando atención a la escena, escapó. La razón por la cual no contó nada está clara. No quería que su familia sufriera y no quería que le pasara lo mismo que a Corina. Solamente le dijo lo sucedido a su madre y el tema quedó ahí por muchos años. Consideren que tuvo que vivir rodeada de esta gente todo ese tiempo, que seguía siendo amenazada en todo momento y que no podía simplemente recuperarse porque la tenían vigilada. Siempre. Obviamente tampoco tenía a quien denunciar todo esto. Con el tiempo, Samantha comenzó a trabajar con la policía de Kentucky en distintos casos de sustancias. En eso, a sus 35 años, mientras hablaba de algo completamente diferente, confesó lo que le había pasado. Lo dijo frente a un policía. Estaba hablando con el detective Damon Fleming, quien había recientemente tomado el caso de Corina para seguir su investigación. Con ayuda de Fleming, Samantha pudo ir recolectando quiénes eran los que estaban presentes. Aún así, no tenían las razones exactas por las cuales todo esto sucedió, pero pudieron hacerse una idea de algunas teorías al respecto. La primera es que en algún momento antes del asesinato, aparentemente, Corina había ido a la comisaría de policía y presentado un informe al oficial Scott, una persona que ella conocía de la estación y con quien era cercana, o al menos eso pensaba ella. Este informe indicaba que Boyd, Springer y otro hombre estaban involucrados en actividades criminales de sustancias y robos. Se dijo que Scott a su vez le contó a Fields sobre el informe y se teorizó que fue asesinada por esto, porque una de las personas dentro de estos crímenes era justamente Fields y además él conocía a los otros dos, era cercano y podía conducir a él. La segunda teoría que se hicieron es que dado que parece que las sustancias eran muy frecuentes en la vida de la mayoría de los involucrados, se dijo que Corina le debía dinero a una o más de las partes por diferentes sustancias y fue asesinada por esa razón. Un testigo dijo que supuestamente vio a Boyd con un arma en la cara de Corina el día de su muerte o antes y lo escuchó decir: "Nos debes una, paga o muere". La tercera es que se dijo que Corina estuvo involucrada con Fields y Springer antes de su muerte, que había estado románticamente con los dos. Hubo una especulación de que ella pudo haber declarado estar embarazada falsamente, afirmando que Fields era el padre. Esto coincide con lo que Samantha había escuchado la noche de los hechos. Los vecinos de Corina habían visto la patrulla de Fields varias veces cerca de su casa. También habían notado cómo preguntaba por ella. Pero con el paso de los días antes de su asesinato, notaron que Corina se veía cada vez más preocupada y paranoica. Corina le confesó a una vecina que de hecho creía estar embarazada y le había dicho a Fields, quien no se mostró muy contento. Imaginen la situación. Ningún vecino podría decir que sospechaba del policía porque era él quien estaba tomando los testimonios. Además, los vecinos sabían sobre los rumores acerca de las cosas que hacía Fields en su privacidad. Todo esto que conté, que parecen tres teorías diferentes, en realidad tiene sustento cada una. Por lo tanto, la realidad de lo que pasó puede ser una combinación de estos tres hechos que les conté. Puede ser entonces que Corina supiera lo que estaba haciendo Fields en secreto, esto de las sustancias y el cartel que tenían, que se lo haya contado a Scott y él a su vez habérselo contado a Fields. También puede ser verdad que le haya contado a Fields que estaba o que creía estar embarazada y que como su relación en realidad era un secreto, haya querido acabar con ella, que a todo esto en realidad no estaba embarazada, la autopsia dio que no tenía ningún feto dentro suyo, así como también puede ser que le debiera dinero a alguno de los involucrados. Eso explicaría por qué
todos estaban ahí esa noche. Todo esto no era la evidencia que Damon quería, pero fue suficiente para llevar a los sospechosos a juicio. En mayo del 2009, Billy Fields, Jeffrey Boyd y Jimmy Kramer fueron declarados culpables. El exoficial Billy Fields fue declarado culpable de asesinato, violación, secuestro, sodomía y manipulación de pruebas físicas. Jeffrey Boyd fue declarado culpable de asesinato, secuestro y violación, y el tercer acusado fue declarado culpable de homicidio, violación y secuestro. Por último, Angela Smith, la compañera de cuarto, fue acusada de mentir en sus declaraciones y recibió libertad condicional, mientras que Jimmy Royce Springer, el novio de Corinna Mullen, fue absuelto de su asesinato. La verdad es que estuve al principio pintando a Jimmy como si fuera inocente, porque todo era circunstancial. El tema es que, claro, no se habían tomado el trabajo de comprobar si había o no ADN de él en Corinna o en la escena. Es por eso justamente que parecía inocente cuando hubiese sido relativamente fácil comprobar que no lo era. Pero claro, si él caía, podría delatar a los otros cómplices del crimen, cosa que por supuesto no querían que pasara y por eso debía ser declarado culpable, y para eso no debían tener pruebas físicas de que él estuviera o no estuviera ahí. Por otro lado, hay gente que cree que la historia de la joven de 16 años que esperó unos 20 años más para declarar es en algún punto falsa, que no estaba contando bien las cosas y que tal vez ella también estaba involucrada. La realidad es que tenía 16 años y dudo mucho que estuviese involucrada. No sé qué clase de mente perversa pensaría que podría estar involucrada cuando también había sido abusada. Es algo terrible lo que le pasó y dio detalles que fueron suficientes como para encarcelar a estas personas. Aunque la mayor razón que se me ocurre de intentar involucrarla es que de haber otros detectives haciendo la investigación del caso y por consecuencia del auto, no sabrían a quién le pertenecían las huellas en el volante porque Samantha no tenía un pasado delictivo o trabajaba para la policía. Tenía 16 años. Por lo tanto, no habría forma de culparla o de saber en sí quién era. A su vez, ella no podía contarle esto a nadie, ya que Fields era el culpable y el jefe de la policía a la vez. Nadie tomaría su testimonio y su vida estaría en peligro. También hay gente que duda de si Fields estaba involucrado realmente. En mi opinión, es completamente posible. De hecho, tenía todos los motivos para estar involucrado. Y justamente la investigación era tan mala que es obvio que alguien de la policía tuvo que ver, más bien la persona encargada de la investigación en primer lugar. Aparte, una vez que llegó el FBI, se fue del departamento de policía. A mí no me quedan dudas, pero si ustedes tienen dudas acerca de todo lo que pasó y de si alguien es culpable o no, o qué tan culpable es cada persona, déjenmelo abajo en los comentarios. Y bueno, hasta acá llegamos con toda la información. Díganme qué les pareció el caso. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Si quieren saber más al respecto, ahí abajo está la información. El link para unirse está en la descripción. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.